Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien hallado. Un placer. Muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, estás en Moscú, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal por ahí? Por ¿Hace frío o no? la verdad es que he venido, bueno, vine la semana pasada muy contento porque ya estábamos ahí a 12 bajo cero y estaba ya de esto es frío de verdad, esto es nieve y tal. Pero nada, han vuelto a subir las temperaturas. Están siendo unos inviernos muy locos por aquí. Ahora estamos a 3 grados por encima de cero, así que no parece esto Moscú ya. O sea que bueno. Bueno, Pero bien, se entonces, lleva bien, se ¿no lleva quieres bien. que te dé envidia con los 22 grados que tenemos aquí? No, no, en ese microclima que tenéis por ahí, no, por ahí abajo no. Muy bien. Bueno, Luis, a ver, tú eres profesor de idiomas, trabajas Ujú, para una plataforma digital que se llama Skyen ujú. y te dedicas a dar clases virtuales de inglés en este caso, ¿no? Si no me equivoco. Por lo general, sí. A ver, yo trabajo tanto lo que son, bueno, el inglés como español. Yo he trabajado en Rusia, pues como profesor ya llevaré unos 15 años aproximadamente. Y ahora mismo, en los últimos años, estoy trabajando activamente, sí, en la plataforma Skyeng. Básicamente, pues una plataforma en la que empleamos nuevas tecnologías, una manera de enseñar muy dinámica, muy interesante. También he trabajado, pues, más enfocado al español, tanto en academias como en universidades y en colegios de secundaria. Así que, bueno, voy a veces, algunos años voy cambiando, voy variando entre el inglés y el castellano, sí. Bueno, pues tú eres uno de los pocos casos, de los pocos españoles que habla un segundo idioma. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Por qué no nos da la gana de aprender otro idioma? En este caso el inglés, ¿no? Que es el idioma obligatorio. ¿Por Ujú, qué no aprendemos otro idioma? Yo es que, bueno, yo viajo mucho, los que me conocen ya un poquito saben que yo viajo mucho, ahora no, por desgracia, por ujú, la pandemia, ujú. pero es verdad que cuando voy a otro país pienso que si no supiera hablar inglés me sentiría una analfabeta absoluta, ¿no? Entonces, para mí, realmente a lo mejor puede sonar un poquito fuerte, pero creo que somos analfabetos en ese sentido en España y Sí. me gustaría saber si tú entiendes el por qué nos pasa esto aquí. A ver, obviamente yo tengo una visión un poco subjetiva, porque yo cuando era muy nano, muy niño, ese valencianismo ahí, yo la verdad es que tuve clases extras de inglés y un colegio que tenía, digamos, una educación un poco especial en ese sentido, pero sí que tuve la suerte y la desgracia de pasar por colegios privados, por concertados y también por institutos públicos, buenos, malos y de todo un poco, la verdad. Eh, yo creo que siempre, no sé, solemos achacarlo un poco, ¿no? A, bueno, o al orgullo de que tenemos un idioma digamos, muy importante, o al revés, al complejo de que, bueno, no hablamos porque me da vergüenza y tal. Yo creo que quizá la generación actual no tenga un complejo ni mucho menos a la hora de aprender nuevos idiomas, porque es una generación mayoritariamente, para que se lo pueda permitir ahora mismo, pues viajera, pero sí que partimos igual de una metodología y de unas formas de enseñanza que no se adaptan a una realidad de gente que digamos, que podía viajar o que solía viajar a menudo, ¿no? Y pues es una educación muy basada en la traducción, en la lectura y poco más, ¿no? El enfoque comunicativo llegó bastante tarde a España y yo creo que eso, pues a veces incluso empeora un poco la percepción que tenemos de lo que sabemos. Porque decimos, bueno, no sabemos porque tenemos un complejo y luego no sabemos porque no sabemos y además no sabemos porque al final es verdad que nos echamos muchas piedras sobre nuestro propio tejado y creo que muchos países también la situación no es especialmente buena. No es especialmente buena. Está claro que si viajamos pues a, no sé, a Escandinavia o a Inglaterra, pues a veces nos va a dar un poco de vergüenza, ¿no? Comparar niveles. Pero creo que sí. O sea, que en general se puede decir que la educación de idiomas en España es bastante baja y creo que hay mucho de falta de motivación en el sistema educativo, en los profesores. Y bueno, creo que es un problema bastante complejo, pero sí que la educación, o sea, la enseñanza de idiomas tiene un nivel bajo en España, muy bajo.
Bueno, pues tú que has pasado, que me has dicho que has estado estudiando en colegios privados, concertados y públicos, ¿has notado una gran diferencia entre unos y otros a la hora de enseñar un idioma? Em, por lo que pues yo tuve la extraña experiencia de estudiar en un colegio de inglés donde se enseñaba de una manera bastante tradicional. Lo que pasa es que a base de la letra con sangre entra, pues al final aprendías, obviamente, pues porque tenías asignaturas específicas en inglés, porque tenías más horas en inglés de las que tocaba, pero no dejaba de ser una educación bastante clásica, ¿no? Donde, bueno, si una vez al mes jugábamos al Trivial y una vez al mes había algún juego de algún tipo, pero seguía siendo bastante clásica. Y digamos que entre el concertado y el instituto al que fui después no hubo ninguna diferencia y la educación cambió radicalmente cuando yo tenía una base de inglés que desgraciadamente fui perdiendo. Yo hablaba mejor con 14 años inglés que con 20, porque el idioma pues se pierde, obviamente, ¿no? Si no se practica. Y sí que es verdad que de repente, pues a los 18 años, entré a un último instituto donde tuve una experiencia maravillosa y digamos, una educación muy dinámica y muy interesante. Al final depende mucho de los profesores, de las dinámicas de clase y, por supuesto, de los grupos, ¿no? Del tamaño de los grupos y de muchos otros factores. Pero es verdad, no nos engañemos que en un colegio pues, más caro o privado siempre es verdad que hay una tendencia a, bueno, tenemos que aprender inglés todo, porque esto pues, es bueno, es cool. Obviamente mucha gente tiene muchas más posibilidades de viajar en verano a tal sitio, de practicarlo. Hay un ambiente que muchas veces favorece más a, digamos, a asumir y tener la capacidad económica como para imbuirse de una cultura extranjera. Eso hace mucho también, aparte de ya la propia, digamos, dinámica de clase y la pedagogía. Pero bueno. Te voy a hacer la pregunta que me hacen todos los chavales en clase, porque ya sabes que yo soy también profesora de inglés, pero siempre Ujú. me gusta tener la visión de otros profesionales, ¿no? de este mundo. Em, ¿Y yo para qué quiero estudiar inglés? ¿Y yo para qué quiero hablar inglés? Esto me lo repiten tantísimas Esto veces. A ver, ¿tú tanto, qué ¿no? les dirías? A ver, hay que engañarlos un poco. No, no, es broma, pero sí que hay veces que, bueno, tú puedes plantear, digamos, ¿no? Una serie de razones que son objetivas y todo el mundo entiende, ¿no? Te va a ayudar porque vas a ser un científico de renombre y vas a tener que publicar en inglés, te va a ayudar porque cuando tengas un cliente que venga a Alicante, pues tú como abogado vas a tener que hablar con él, explicarlo todo, pero muchas veces eso tampoco lo ve un adolescente, especialmente pues si está empezando la pubertad y está pensando en muchas otras cosas antes de para qué le va a ser útil, ¿no? A corto plazo. Entonces, muchas veces es más, eh, digamos, cómo se ha de hacer entender la utilidad ya no solamente de aprender un lenguaje, sino de aprender algo nuevo, lo que yo creo que se ha de meter un poco en el aula. Es decir, digamos que si una persona eh, tiene una afición, un hobby, ¿no? Eso está muy manido, pero obviamente si podemos enfocar un poco la afición que tenga un estudiante determinado, pues estudiante le gusta la fotografía. Oye, pues mira la cantidad de Instagramers, ¿no? que tienen, que hacen publicaciones espectaculares, tienes unas descripciones espectaculares y mira a ver esta traducción automática que te hace aquí en Instagram, que no es la buena. A ver, vamos a ver, vamos a hacer algo de esto en clase todos. Entonces, digamos que la persona, el adolescente, pues es gente muy madura, ¿no? Con 13 años, pero yo creo que el adolescente pues, va aprendiendo de ahí. Pues estoy aprendiendo esto y bueno, para esto me es útil y al final puede ir acumulando, digamos, más feedback así positivo de, pues, me sirve para ayudar y me sirve para aprender esto otro y esto otro y esto otro y mañana estaré viendo las series de televisión que me gustan sin utilizar los subtítulos incluso. Claro. Entonces, es complicado, es verdad. Es complicado hacerles entender que les va a ser para su vida, ¿no? Si no tienen un contacto directo con el idioma. Yo siempre intento, a los estudiantes que he tenido, tanto o sea, ha sido en colegios como en academias, como los estudiantes individuales, que es como mayoritariamente trabajamos en SKE, siempre conocer un poco, ¿no? Su vida, no puedes meterte en la vida de cada estudiante, pero siempre vas a tener que saber 2 o 3 hobbies que cada estudiante tiene y puedes enfocarlos, ¿no? Puedes juntar a gente que tiene hobbies parecidos dentro de la clase y que
puntualmente hagan trabajos conjuntos sobre ese tema y que puedan llegar a interesar al resto de la clase y se produce, digamos, un intercambio positivo y al final el adolescente puede entender que si bien pues no le va a servir para algo ahí súper importante, oye, pero para lo que le interesa en este momento ahora, pues está bien, ¿no? Quizá Claro. los adolescentes Mm. reciben muchos Claro, estímulos. porque fíjate, yo voy a reconocer que yo no fui una buena estudiante de idiomas. De hecho, yo era de las Yo que iba tampoco. con un 5 pelado. Yo Hasta, tampoco. Yo tampoco. hasta que mi padre me envió un verano con 17 años, me envió a Estados Unidos Ujú. y cuando regresé a los 3 meses, bueno, yo era de verdad la reina del mambo en clases de inglés, o sea, hasta la profesora me preguntaba a mí cómo pronunciaba yo ciertas palabras. eh, y a mí me cambió el chip por completo, Claro. por supuesto, el viajar, ¿no? Cuando yo recuerdo, he hecho la vista atrás en cómo yo aprendí inglés en clase, no, no te voy a decir que aprendiera inglés en clase, aprendí mucha gramática Ujú. inglesa, ¿no? Le pregunto a mis padres cómo aprendieron ellos también o cómo estudiaban el idioma y resulta que lo hicieron de la misma forma que lo hice yo 30 años antes, ¿no? Y Ujú. hoy que doy clase de inglés, veo que utilizamos las mismas técnicas, vale, sí, ahora tenemos pizarras digitales, pero utilizamos las mismas técnicas, nos enfocamos tantísimo en la gramática que digo, ¿cómo es posible que en 60 años no haya Ujú. cambiado la metodología con los idiomas cuando nos damos cuenta de que no tiene resultados, ¿no? Ujú. Yo veo, por ejemplo, chavales de otros países, en Alemania, por ejemplo, ellos ven las películas y las series en versión original, no Claro, las tienen traducidas ni nada, ¿no? claro. Entonces, yo sé que vosotros tenéis una metodología diferente, ¿no? Que es lo que os hace que hayáis tenido tanto éxito en Internet, ¿no? En la web. Y me Ujú. gustaría que nos contaras un poquito cómo lo hacéis, cómo convencéis a los chavales para que les guste aprender el idioma. A ver, sí que es verdad que, sí que es verdad que, con respecto a lo que comentabas, que es verdad que en España, digamos, que el enfoque comunicativo ha llegado como igual, como un poco, como 20 años o 30 años más tarde, cuando incluso en el mundo de la pedagogía se está planteando ya el postcomunicativismo, o sea, ya estamos ahora pensando de, bueno, ahora ya esto no ha valido, porque en principio es verdad que ya a partir de los 70, 80, sobre todo en lo que es enseñanza de inglés. Enseñanza de castellano ya, te cuento, es otra historia y en ese sentido incluso tenemos mucho más problemas los profesores que damos clases de español porque está muy enfocado a, digamos que el material, tienes que ser, bueno, tienes que hacerlo por tu cuenta todo porque está muy bien, que hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Pero es verdad que a veces necesitas un poco de ayuda, ¿no? Sobre todo cuando tienes que preparar esas clases rápido. Pero es verdad que están, por ejemplo, muy enfocados en el caso de español a lo que son, digamos, gente que viene a estudiar aquí, a clases, por ejemplo, que tienen aquí. Entonces, digamos que se asume que la persona va rápidamente a adoptar una serie de estructuras, una serie de vocabulario y digamos que los libros están como muy desnudos, les falta chicha, ¿no? Con el inglés lo que pasa es que es verdad que en España el enfoque comunicativo, cuando ya se está hablando de enfoque por tareas, de algo un poco más relacionado con el enfoque por, digamos, por el alumno, o incluso con una mezcla un poco de todo en Proyectos. estos. Sí, proyectos, tareas, ahora ya el enfoque ecléctico es un poquito de lo que va saliendo por ahí, bueno, ahí. Ahora la verdad es que hay un poco de todo. Y en España es cierto que sí que, digamos, que llegó la idea del enfoque comunicativo como algo que, que es, vale, vamos a enfocar esto más en el oral. Sí, hacemos unas dramatizaciones de vez en cuando, sí, hacemos un poquito de, pues vamos a leer, vamos a aprendernos una canción una vez al mes. Entonces hay como una serie de tareas que vale, que bueno, esto es un poco esta mezcla, ¿no? Entre oral y audio y sistema así más clásico y con algunos juegos. Entonces eso es lo que a ver. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente pues faltan eh, en España yo creo que se está viviendo un poco el problema que ya ha habido en otros países, pero que está llegando ahora, que es que mucha gente se ha dicho, vale, hemos hecho un, digamos, sistema comunicativo, todo fantástico, pues hablando, por ejemplo, de inglés, que se enseña pues, a chavales de Alemania. Vale, pero luego resulta que llegamos a hacer un examen de inglés, ¿no?
hacemos cualquier tipo de PET o algún examen de inglés internacional. Y entonces resulta que el estudiante tiene por ejemplo, un principio de B1 digamos, en capacidades de comunicación. Escritura se ha quedado en un A2 principio. Tiene gramática como para hacer un examen de A2, pero tampoco lo líes mucho con phrasal verbs porque es A4. Entonces, hay como una descoordinación bastante fuerte por el hecho de empezar a asumir el lenguaje es meramente comunicación y no nos enfocamos en el tema cognitivo, en cómo aprende el estudiante. Y eso es muy importante porque es precisamente lo que se me dan cuenta muchos profesores. Sí, somos capaces de atraer al alumno, somos capaces de hacer que jueguen, somos capaces de que aprendan estructuras sólidamente, que repitan y que puedan ser capaces de aprender en conversaciones en distintos contextos, pero tienen problemas a la hora de escribir, pero tienen problemas a la hora de leer estructuras complejas, de no marearse con un texto demasiado complejo, que vas a tener que leer en un examen de B1, vas a tener que leer un artículo de periódico, vas a tener que leer algo un poco más complejo y espera que yo la ironía inglesa no la puedo entender en un periódico, ¿sabes? Ahí tengo que tener un problema. Entonces, lo que intentamos en Skyeng es un poco, hacemos una multifunción, ¿no? O sea, es una plataforma bastante interesante, trabajamos en clases individuales, entonces digamos que tenemos lo que a mí personalmente sí me hubiera gustado haber tenido cuando era estudiante, que era una capacidad de decir, vale, el profesor me va conociendo poco a poco, sabe lo que quiero y trabajo en un entorno donde tenemos una cámara, un profesor que me está dando clase, para el que siempre hacemos un poco de warm-up, siempre hablamos un poquito al principio, repasamos algunas tareas, aunque es de un modo muy dinámico, y nos aparece siempre las famosas tecnologías aplicadas al estudio del idioma de una manera realmente muy, muy interesante. O sea, es una plataforma muy, muy bien hecha. En el sentido de que a tu derecha, estamos hablando aquí, a la derecha aparece el ejercicio, aparece un texto, aparece una corrección. Es un poco de Matrix todo, te van apareciendo cosas por ahí. Muy Y gamificado aparte de, todo, ¿no? sí. Aparte de la atracción visual que eso genera, porque obviamente, sobre todo si estamos trabajando con gente joven, pues si no ven un clic y un icono nuevo cada 5 minutos, como que les pasa algo y les da un desvaído o algo. Entonces necesitan esa interacción muy rápida. Desgraciadamente creo que todos lo vamos necesitando. Ya no solamente los niños. Los niños ya es que no prestan atención, no, los adultos tampoco prestamos atención a nada. Y lo que hacemos es un tipo de clase muy interactivo con una plataforma que tiene una inteligencia artificial que va viendo la progresión del alumno. Y esto es algo que es muy complicado y que yo creo que es ahí donde ha estado el problema en general. Que obviamente hay sistemas muy, muy, muy bien pensados de enfoques por tareas, donde de todas formas, como al final la clase se vuelve un todo con juegos, con muchas actividades pequeñas, al final sí que es complicado para el profesor entender hasta qué punto hay un desarrollo y qué desarrollo está teniendo cada estudiante, ¿no? Claro, en el sistema clásico era muy fácil. Pepito, hazme este ejercicio, tú solo, súbete aquí. Claro, ¿sabías si aprendía o no? ¿Sabes? Esa es Claro. la ventaja, claro, del sistema. Tú tienes un examen y esa es la ventaja de ese examen. Yo echo de menos los exámenes. Pero, claro, el miedo no se lo quitas al estudiante y luego tampoco tiene mucho, es muy complicado, o sea, si un estudiante aprende, ¿no? Con un enfoque mucho más dinámico. Y yo creo que hemos conseguido resolverlo a través de esta plataforma de una manera que realmente está dando resultados. Así que yo estoy muy, muy contento y los estudiantes pues, con la plataforma están contentos y creo que es una manera real de aplicar, ¿no? Las tecnologías, que se habla mucho de esto en el mundo de la pedagogía, pero ¿qué significa, no? Porque yo personalmente he trabajado con algunas escuelas españolas muy buenas, muy potentes, que han intentado desarrollar para estudiantes extranjeros cosas parecidas, plataformas, pero hay poco. Yo creo que hay poco en general de ese tipo de plataforma. No es por echar flores a la Yo, plataforma, pero es verdad. A mí me sorprendió la primera vez que la vi y me sigue sorprendiendo. yo tengo que decir que la he probado antes de hablar contigo
Bueno, la he probado yo y la ha probado mi hijo, ¿vale? Porque me Ujú, interesaba ver cómo reaccionaba él ante una clase individual con una profesora en este caso. Y debo decir que a él le encantó, le pareció muy entretenida, muy divertida, no solo porque tenía una profesora a su disposición, no había nadie más, era disposición 100%, sino porque además estaba muy gamificado todo, ¿no? Había muchos juegos, era muy divertido, las pantallas ya sabes que a los chavales a esta edad parece que es lo que más les atrae y luego pues ujú. también tiene la ventaja de que está trabajando en casa y ya que ahora no nos podemos reunir ni podemos ir a clases presenciales, debo decir que es verdad que además es muy cómodo, ¿eh? Luis, y los profesores, una pregunta, los profesores que dan las clases de inglés, ¿suelen ser nativos o son españoles? Depende del nivel, tenemos de todo. Tenemos profesores españoles, tenemos profesores rusos, tenemos profesores nativos, tenemos profesores latinoamericanos. Generalmente, si el nivel es un nivel ya avanzado, pues ya normalmente comandamos siempre con nativos, pero hay profesores para todos los niveles con muy buena preparación. Ujú. Genial. Fíjate que te iba a comentar antes cuando estábamos hablando de que es verdad que ahora parece que hay más nivel comunicativo en clase con los alumnos, ¿no? Ujú, Se evalúa también pues, los listenings, los speakings. Pero fíjate qué incongruencia tan grande, ¿no? Cuando llegamos a selectividad y los chavales se tienen que examinar de selectividad, ujú. no hay todavía ninguna prueba de audio ni ninguna prueba oral, solamente de lectura y escrito. Y, fíjate, y como has dicho Totalmente. tú antes, precisamente es lo que peor Es lo que llevamos. peor va, claro. Entonces, Es de lo que por llevamos. un lado, nos dicen que tenemos que aprender los diferentes skills, espérate que ahora no me sale a mí en español, las diferentes habilidades, Habilidades, sí. las diferentes habilidades, ¿no? Oído, lectura y tal, pero luego a la Ujú. hora de examinarnos para selectividad, que nos estamos jugando la carrera universitaria, Completamente de acuerdo, ¿dónde sí, están así los es. listenings? ¿Dónde están los speakings? ¿No? O sea, No es... está, no está, no está. Y yo tengo que reconocerte que como profesor, o sea, entiendo perfectamente que los estudiantes vayan mal preparados, porque es que muchas veces, eh, especialmente si no hablamos aunque sea en institutos de secundaria, es que no te quedas sin tiempo para trabajar determinados skills que realmente no puedes poner en funcionamiento luego. Y es que sería tan fácil como realmente cambiar el examen de selectividad de inglés como por una prueba oficial de idiomas y ya está. Pero esas cosas no se pueden cambiar de repente de la noche a la mañana y hacer algo así, pero es que, o copiar el Bueno, modelo y si aplicar la selectividad, pero estoy Cambridge lo completamente de hace, acuerdo. ¿no? Cuando vas a hacer la prueba Cambridge, pues obviamente Efectivamente. ahí hay que soltar, ¿no? Hay que soltar, por supuesto, Exacto. pero se puede hacer, o sea, poderse se puede. Hombre, claro, y además, vamos, ¿no? Tenemos el modelo, tenemos el DELE, pero bueno, es aplicarlo en inglés, se puede hacer, vamos, que se puede hacer, se puede hacer. Y sí, estoy completamente de acuerdo bueno, que es muy... Vamos, yo la verdad es que no sé cómo está el selectivo ahora, sinceramente, pero, Igual que pero hace bueno, 30 años. ¿verdad? Me imagino, Igual. me imagino, pues que espero que vayan igual de preparados, por lo menos para compensar o no. Desde luego nosotros los que estamos aquí lo intentamos, te lo aseguro. Así, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Yo la verdad es que debe ser interesante, no sé, bueno, cómo sea la experiencia de preparar para un selectivo de inglés en España, porque claro, no tengo esa experiencia, pero claro, debe ser complicada. Ese último año, yo personalmente, pues ya cuando lo hice yo, pues yo ya tenía digamos, una experiencia Claro, con el inglés y tal, pero aún así tuve es problemas que es con eso, el... ya cuando llegas a segundo de bachiller, ¿no? Que es el año justo antes ya de entrar a la carrera, ese año ya nos olvidamos de los listenings y de los speaking y nos centramos solamente en hacer textos de selectividad para ensayar. En O lo sea, que hay, efectivamente. es una preparación para eso, pero no para aprender el idioma en sí. Bueno, es tremendo. Vamos a dejarlo ahí. Es terrible, sí, bueno, sí, como quieras, solo quería decir que es curioso cómo, digamos que estamos como en la educación, me da siempre esa impresión de que no hay, digamos, un aprendizaje claro,
o la impresión clara para la mayoría de los adolescentes de que lo que están haciendo, digamos, que les está preparando de Claro, algún modo para algo, y de claro, repente, ¡plas! De repente tienen todo un año en el que olvídate de todo lo demás, lo que has hecho, estás eso jugando hasta es. tonto, ahora vas a ir al saco y solamente no quiero que aprendas, quiero que te saques el examen. Entonces es como, es un shock muy, muy fuerte. Si de Así algún es. modo se pudiera continuar o incluso añadir un poco esa percepción antes, de otra manera, pero Ujú. no sé, quizá sería más positivo. Exactamente. Bueno, Luis, danos un último consejo a esos papás y esas mamás que quieren ayudar a sus hijos a que mejoren su calificación en inglés, a que aprendan un segundo idioma, a motivarles. ¿Qué pueden hacer los papás? A ver, con el tema Eh, de los idiomas. bueno, es verdad que a veces es complicado, ¿no? Porque pues tus hijos tendrán la fortuna de tener una profesora de inglés en casa, así que eso es Bueno, pero que maravilloso. conste que yo a los míos no les, No, ni ¿verdad? les doy No, ¿verdad? clase ni nada. ¿No? Yo les dejo que ellos vayan solos. Cuando me piden ayuda, Sí, entonces se la doy. Pero yo no efectivamente. estoy encima de Ujú. ellos. Pues realmente es un buen consejo. Es decir, el primero de ellos, no, o sea, saber que tienen una ayuda cerca, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de motivarles para estudiar una asignatura, mm, a ver, yo creo que el adolescente está en un momento en el que tiene que sufrir, ¿no? Como muchos descalificativos, ¿no? Pues que si solo piensa en ellos, que si son demasiado exhibicionistas o son demasiado tímidos, que si solo quieren fardar delante de los demás, que si... Y en realidad es un momento en el que toda la capacidad organizativa y de planificación, de relación social, está en su Al punto de máximo. desarrollo más fuerte. Entonces, muchas veces no hay que tirar la toalla. Lo más importante yo creo que es, no puedo hablar como padre, pero yo creo que como profesor sí que no tirar la toalla en ningún momento, porque tiene tanto derecho él a equivocarse y a intentarlo como tú. Entonces, eh, creo que lo importante es que hay siempre una posibilidad de que las cosas vayan mejor. Pueden ir a peor, pero también pueden ir a mejor. Es decir, una persona con 15 o 16 años no está completamente definida, aunque pueda ser una persona que ya se niegue directamente a estudiar, ¿vale? Pero hay maneras de hacerlo. Obviamente son casos extremos, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Depende de ver qué quiere hacer. Eh, Creo que a veces falta hacer más actividades con los hijos, entendiendo que tenemos que ceder a la entidad pedagógica la capacidad que ella tiene. Entonces, poniéndonos de un lado y decir, vale, estoy aquí para ayudarte. Pues estoy aquí para interesarte en cosas. Yo creo que desde casa, pues también la persona tiene que saber que se interesa. A veces un padre le basta simplemente con sentarse delante de un hijo y ponerse a ver una serie y decirle, oye, vamos a ver esta serie en inglés, que quiero que aprendas y que luego me digas cosas sobre esta serie. A veces vale simplemente con dar al propio hijo o la hija lecturas, con estar ahí un poco. Y sobre todo yo creo que es muy importante aprender desde el principio, antes que decir esto lo vas a aprender, esto lo vas a aprender, esto lo vas a aprender, que también es importante, enseñarle desde muy pequeñito a planificarse y enseñarle a que tiene un sitio aparte en la casa para él, para hacer eso, que es su planificación y que es importante. Porque yo creo que en cuanto el niño o ya el adolescente empieza a tener de ese pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo compensado, ese es un momento muy, muy importante. Entonces, pues estar ahí y ayudarlo. Y en lo que respecta a idiomas, generar un interés que no esté siempre directamente relacionado con el idioma, con el mejor trabajo o con el mejor, o con el viaje, o con tu amiguito Philip que viene a veces a Calpe a veranear, sino que se le puede motivar todos los días, no Claro, solamente de verano, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero bueno. es verdad, es verdad. Tienes razón. Muy
Muy bien. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por haber dedicado hoy este tiempo a nosotros para que podamos entender un poquito más cómo podemos ayudar a nuestros hijos, la importancia que tiene el aprendizaje de un idioma extranjero. En este caso, pues hablamos del inglés, ¿no? Y que no tiren, me voy a quedar con esa frase que has dicho, la de no tirar la toalla, ¿eh? No tirar la toalla, motivarles, acompañarles y ofrecerles toda la ayuda posible para que ya no estamos hablando para sacar buenas notas, sino simplemente para que ellos se sientan orgullosos de haber conseguido un resultado que el día de mañana les va a servir, les va a ayudar. Al final sí, es lo más importante, supongo. Pues muchas gracias por la invitación. Todo un placer. Aquí estamos para lo que necesites. Igualmente. Un abrazo, Luis. Otro. Chao. Hasta luego.